reunimos como hermanos en la fe. Amén. Yo siempre he dicho que lo mejor que hay sobre la faz de la tierra se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia no la identifica un nombre, no la identifica una experiencia, la identifica que han sido lavados por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. Y conocerles, nunca le había visto, pero en el Espíritu hemos sido conocidos por Él. Por lo tanto, en Él nos podemos conocer no según nuestro recurso humano, sino como dice Pablo, si a Cristo conocemos según la carne, somos los más dignos de conmiseración. Porque en Cristo usted no se identifica por su cultura, sino porque ha nacido de nuevo en Él. Amén. Así que para mí es un honor conocerles, haber compartido, aparte de que ustedes tienen una pastora que cocina en otra dimensión. Oígame, bendito sea el Señor. Ayer después de esa conferencia han servido ese banquete y eso uno no podía dejar y parar de comer porque todo estaba rico. Hasta arroz con gandules usted hizo, pastora, y eso es comida boricua. Y hizo arroz con gandules hasta mejor que las puertorriqueños, yo. Así que estaban ricos, así que le envidiamos el hecho de que cada vez que tienen una fiesta comen bien. Haber compartido también con los pastores Eddie, la pastora Rosa y su congregación hoy en la mañana también ha sido una experiencia muy gratificante, muy hermosa, conocer nuevos hermanos en la fe, sabiendo que la labor que tiene el ministro en este tiempo para la iglesia del Señor no es fácil. Creemos que es una gran labor y yo creo que estos hombres y mujeres merecen nuestro respeto, nuestras oraciones, nuestro apoyo, porque es una gran responsabilidad impuesta sobre nuestros hombros, pero aquel que nos llamó es fiel y poderoso para sostenernos hasta el final. Amén. Y de ahí es que descansamos y podemos apoyarnos en Él. Me acompaña la heroína de mi vida, mi amada esposa Janet. Ponte de pie, mi amor, que los hermanos te saluden. 27 años, en tiempos buenos, en no muy buenos, Dios ha sido fiel para con nosotros y hoy disfrutamos de un tiempo de restauración, de vida, de gozo, de alegría, esperando nuestros nietos el próximo año y celebrando todo lo que está por delante como si hubiéramos empezado ayer. Amén. Así que le bendecimos en el nombre del Señor y entramos a lo que vinimos. Le invito a buscar la poderosa palabra del Señor en la carta de Pablo a los Romanos. Y voy a estar predicando bajo el tema En Cristo es mucho más. Diga conmigo, en Cristo es mucho más. Dígalo como que lo cree. En Cristo es mucho más. Verso 12 en adelante de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, diga, el cual es figura del que había de venir. Diga eso conmigo, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el importante? ¿Adán o el que había de venir? El que había de venir. Adán es solamente, diga conmigo, figura. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, diga conmigo, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, diga la gracia reine, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La palabra del Señor está bendecida. Diga conmigo, en Cristo es mucho más. Leer las cartas del apóstol Pablo a la luz de nuestra gloriosa salvación en Cristo es una experiencia transformadora, aún para el lector casual. Es inevitable que cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, va a notar que él presenta al Señor Jesucristo desde diferentes ángulos. Él habla de Cristo como el Señor y el Rey soberano del universo. Él presenta a Cristo como el que contiene los tesoros de la sabiduría y la revelación de Dios. Él dice que Cristo es el esposo de la iglesia y el hermano de los creyentes. Él lo presenta como el que era antes y será después de todas las cosas. Pablo también habla de Cristo como la expresión visible del Dios invisible. Pero hoy lo vamos a ver a la luz de lo que él presenta a Cristo como el segundo o el postrer Adán. Cuando Pablo compara a Cristo con Adán, lo hace a manera de contraste, lo negativo versus lo positivo, la maldición versus la bendición, las tinieblas versus la luz, la miseria versus la abundancia y el pecado versus la gracia. Por eso cuando nos acercamos a la carta de Pablo a los romanos, estamos leyendo una carta de contraste. Diga conmigo, contraste. La palabra contraste significa comparar con el propósito de señalar las diferencias en naturaleza y propósito. Es una exhibición sorprendente de las diferencias. La palabra viene de un vocablo en el latín que es contrastare, o mejor dicho, sobresalir en contra de. Usted tiene que haber tenido esa experiencia en su vida, cuando usted creía que lo que usted tenía, o lo que usted sabía, o lo que usted poseía, era lo más grande que existía, era lo mejor que estaba hasta ese momento, hasta que alguien aparece con algo superior, hasta que alguien trae algo mejor, hasta que alguien le presenta algo que es mucho mayor y más excelente que lo que uno en ese momento creía que tenía. Eso es un contraste. Se le puso al lado de, para poder comparar. Y cuando usted pone algo que es excelente al lado de algo que es bueno, lo excelente hace ver a lo bueno insignificante. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es contrastando entre Adán y Cristo. Y esto él lo hace para podernos llevar a un entendimiento de que sobresalga lo mejor y los creyentes se concentren en lo excelente y en lo abundante de Cristo y no se queden estacionados en el promedio. La carta de Pablo a los romanos es una carta de intenso contenido doctrinal. Usted va a encontrar en esa carta las doctrinas más importantes que pueden haber en el Nuevo Testamento. La carta no trabaja con asuntos de carácter histórico, no trabaja con asuntos de carácter geográfico, porque a Pablo en realidad no le interesa manejar los asuntos que ya Mateo, Marcos, Lucas y Juan trabajaron en sus evangelios. Ellos, como caminaron con Jesús, son los que tienen la evidencia de poder probar de que Jesús fue un personaje real.
que nació en una aldea particular, que visitó a ciertos lugares, ciudades, que hizo X cantidad de milagros. A Pablo no le interesa presentar a Jesús de esa manera, mientras que es importante para poder corroborar la historia. Lo que Pablo quiere hacer es presentar a Cristo a la luz del eterno propósito de Dios. Lo que él quiere es ayudarnos a entender que el Jesús de Galilea cumplió una misión importante, pero que aquel Jesús que crucificaron, que enterraron en una tumba, pero que al tercer día resucitó, es el Rey soberano y el Señor de todo el universo. Es importante que podamos verificar y tener documentación histórica y geográfica que compruebe la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene que vivir en un tiempo específico de la historia. Humanamente tenemos que poder trazar la visita de Dios al planeta en un contexto histórico y geográfico. Y aunque esto es importante, no necesariamente sobresale. Eso no es un contraste con nadie. ¿Por qué? Porque también había gente que se llamaba Jesús cuando vivía en Galilea. También habían otros que habían nacido. Otros habían hecho milagros. Eso no es derecho exclusivo de Jesús. Aún dice la Escritura que unos hacían milagros en el nombre de él en otros lugares, y los discípulos quisieron detenerlo, y él le dijo: tranquilo, el que no es contra mí, por mí es. En otras palabras, allí no había mucho de qué comparar. La comparación intensa fue contra los religiosos, que querían controlar lo que el Señor hiciera basado en sus tradiciones y costumbres. Pero otros habían hecho milagros, otros habían nacido, otros tenían experiencias similares a lo que él había tenido, con la diferencia que a nadie se le había ocurrido decir que él era el Salvador del mundo, que moriría un día, que resucitaría al tercer día y que sería coronado como el Rey del universo. A nadie se le había ocurrido decir tal cosa. Por lo tanto, Pablo presenta la persona de Jesucristo de una manera totalmente diferente a lo que usted y yo leemos en los evangelios. Particularmente en la carta a los romanos, Pablo lo presenta a manera de contraste. Y lo que Pablo está haciendo en esta carta a los romanos es ayudarnos a entender lo que Dios es capaz de hacer para salvarnos y para libertarnos. De hecho, una de las cosas que Pablo hace es que compara en dónde estamos y cómo llegamos hasta aquí, compara dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. Por eso es que los textos que leímos son un golpe contra el orgullo religioso que quiere atribuirse de que la salvación tiene que ver con algún mérito humano, que tiene que ver con algo que uno hizo, que tiene que ver con algo que nosotros somos capaces de hacer para agradar a Dios. Yo sé que en Indiana eso no sucede, pero hay lugares donde la gente piensa que Dios los salvó a ellos porque ellos no son tan malos como los otros. Ellos no han cometido pecados como otra gente, por lo tanto Dios me tiene que bendecir. Dios tiene que bendecirme porque yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo vengo todos los domingos a la iglesia y yo no falto cada vez que hay una reunión. El único problema con ese asunto es que cuando tú fuiste salvo, tú estabas muerto en delitos y en pecado. Por lo tanto, yo nunca he visto un muerto que pueda impresionar a nadie. Nunca he visto un muerto que pueda hacer algo por sí mismo. Alguien aquí me estará entendiendo. Por eso es que la salvación es una obra de la gracia de Dios. Es una obra tan de la gracia de Dios que Dios mismo tuvo que venir a rescatarnos para poder cumplir el propósito que se había propuesto en nosotros mismos. Por eso la salvación es una idea de Dios. Es iniciada por el amor y misericordia de Dios, ejecutada por su gracia y aplicada por el Espíritu a los que Él llama. Me voy a explicar. Si tú estás aquí es porque te trajeron, y si tienes algo es porque por gracia Él te lo dio.
no es porque nosotros nos podemos atribuir de que Dios me tiene que bendecir, de que Dios tiene que poder encontrar en mí algún tipo de agrado. En otras palabras, si logras algo es por gracia, y si persevera también es por la gracia del Señor. Por lo tanto, de la lectura podemos deducir que el propósito de Dios requería un hombre para iniciar el proceso, pero también requería un hombre para terminarlo. En otras palabras, uno causó el problema, pero el otro resolvería el problema. Los argumentos que presenta el apóstol entonces nos provocan ciertas preguntas. Y una de las preguntas que tendríamos que hacernos, amada iglesia, es cuán profundo está Dios dispuesto a meterse para sacarnos del dilema de nuestra propia existencia. ¿Cuán profundo estará Dios dispuesto a meterse para salvarnos de nosotros mismos y cambiar aquellas cosas que están impregnadas en nosotros por causa de la experiencia, de las actitudes, de los comportamientos, de las costumbres y de muchas cosas que al pasar de la vida hemos ido recogiendo? ¿Cuán profundo estará Dios dispuesto a meterse? Yo no sé usted, pero yo me he preguntado más de una vez, ¿cuán profundo estará Dios dispuesto a meterse a la luz de tanta debilidad que hay en nosotros los humanos? Yo sé que usted quizás esto no le aplica porque ya usted llegó, no tiene ningún conflicto, ningún pensamiento lo traiciona, siempre está en su mejor estado de vitalidad. Y yo sé que quizás a alguno esto no le aplica, siempre están en su mejor disposición, pero algunos de nosotros nos hemos encontrado que hay cosas que todavía no están completas, que hay cosas que a veces nos traicionan. Yo no sé si le estoy hablando gente real y transparente que dice: pastor, te estoy entendiendo, yo vengo aquí todos los domingos, pero hay cosas en mí que yo mismo ni me explico por qué todavía están ahí. Llevo 35 años en esto y todavía mi carácter me traiciona, mis pensamientos se me van. Alguien aquí pudiera decir: te estoy entendiendo, pastor, te estoy entendiendo. Yo sé que la religión nos pone una máscara, pero Cristo nos va a quitar la máscara para poder entender que esto es un asunto de su gracia maravillosa operando en nosotros. Por lo tanto, la pregunta sigue estando presente: ¿cuán dispuesto estará Dios dispuesto a meterse para sacar, sanar, quebrar, para traer transformación a esas áreas de nuestra vida que parece que no nos abandonan? ¿Cuán dispuesto estará Dios dispuesto a meterse a la luz de tanta debilidad, especialmente cuando ya han venido a ser parte de nuestro diario vivir? Y yo tengo noticias para alguien aquí hoy: Dios está dispuesto a meterse donde se tenga que meter para sacar a los que Él ha llamado por su gracia, para sanarlos del dolor, del sufrimiento y de las cosas que nos han lastimado en la vida. Esto produce confianza, porque a pesar de lo que nosotros mismos sabemos que son nuestras debilidades, le servimos a un Dios que es suficientemente poderoso y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su propósito en mí. Él está dispuesto a meterse donde se tenga que meter, tratar con las cosas feas que hay en nosotros y llevarnos al nivel que Él se había propuesto para la gloria de su nombre. Por eso a mí me encanta la descripción bíblica de nuestro bendito Salvador. La Biblia presenta a un Dios que liberta a los suyos, que cancela maldiciones, que hace milagros por los que Él llama, que sana al enfermo, que pone a sus enemigos debajo de sus pies, que destruye lo que pueda venir contra ti. La Biblia me habla de un Dios que sabe darle buenas conclusiones a malas historias. Presenta un Dios que endereza lo torcido, saca agua del desierto, a lo muerto le da vida, a lo enfermo lo sana, al triste lo viste de gozo y de alegría, al cojo lo hace saltar y al sordo lo hace escuchar. La Biblia me habla de un Dios que sabe interceder por aquellos que están siendo oprimidos. Es más, la Biblia me habla de un Dios que hace cosas maravillosas para gente que ni siquiera se lo merece. Por eso yo estoy seguro que Dios hará lo que tenga que hacer.
Porque le servimos a un Dios que tiene un legado de librar a los que son de Él. A un Dios que sabe darle buenos regalos a gente que no se los merece. Y por eso es que el apóstol Pablo escribe esta carta. La carta está escrita para que los gentiles pudieran comprender la increíble capacidad de Dios de encontrarle solución a los dilemas humanos. Dios tiene entonces la habilidad de ponerle el pie a nuestros problemas y sacarnos de ellos simplemente porque a Dios le da la gana. No lo pude forzar, no lo pude convencer, no le pude pagar por lo que Él hizo. Él no estaba ni siquiera en la obligación de hacerlo. Él no tiene la obligación de enderezar mi vida, de salvarme, de llamarme, de escogerme, de predestinarme, de bendecirme, de promoverme. Él no tiene la obligación. Alguien aquí me estará entendiendo. Él no tiene que hacerlo, pero simplemente lo quiso hacer. En otras palabras, cuando yo veo la descripción de Dios acerca de lo que ha hecho en nuestra vida, tengo que llegar a la conclusión de que Él me ha bendecido mucho más de lo que yo soy capaz de entender en este tiempo. Él ha hecho mucho más de lo que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado. Él ha hecho cosas que me tienen que llevar a poder proclamar en algún momento, no importa el dilema de mi existencia, que la victoria es mía en el nombre del Señor. Por lo tanto, la salvación, ¿qué es? La salvación no es otra cosa que la muestra de Dios al mundo de lo que Dios es capaz de hacer cuando se propone salvar a alguien. Usted es un trofeo de la gracia de Dios. Usted es la obra maestra de Dios en la tierra. Es tan obra maestra de Dios que la Biblia dice que somos su hechura. Del griego poimán, que significa somos el poema de Dios en la tierra. Yo sé que la religión no nos hace entender eso, porque la religión está encargada de poder identificar lo malo que está en ti, pero el Evangelio está encargado de señalar el poderoso Cristo que está en ti para poder absorber lo que en nosotros nos sirve y agrada a Dios. Por lo tanto, la salvación es una obra de gracia. No la merecemos, porque la gracia de Dios es lo que se interpuso para que en vez de llegar a nosotros el juicio, la salvación nos pudiera haber alcanzado. En su definición más básica, salvación es favor inmerecido. Lo que eso significa es que Dios entonces buscó la forma para salvar a gente deplorable que no se lo merecía. Es como si Dios hubiera dicho: te voy a hacer reír aunque no te mereces reír, te voy a dar vida aunque no te mereces la vida, te voy a prosperar aunque no mereces que te prospere, te voy a levantar aunque no mereces que te levantes. Alguien aquí estará agradecido de una salvación tan gloriosa como la que hemos recibido en Cristo. En otras palabras, no somos bendecidos porque Él nos tiene que bendecir. Somos bendecidos porque a Dios le dio la gana de bendecirnos. Aleluya. No nos salvó porque nos tenía que salvar. Nos salvó porque quiso salvarnos. La Biblia lo dice de esta manera. Efesios 2, 3 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, diga conmigo, para mostrar. Ve lo que le estoy diciendo, usted es un trofeo. ¿Sabe dónde uno pone los trofeos? Uno no los guarda allá en el baúl de la casa, ni los pone con la basura. Los trofeos se ponen donde la gente lo vea, donde la gente pueda decir: wow, y eso tú te lo ganaste. Eso es lo que Dios le está diciendo al mundo. Tú ves a ese que está ahí con todavía un montón de falta, ese me lo gané yo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Ahí es que yo me deleito, ahí es
que está mi obra perfeccionándose. Ahí es donde yo estoy haciendo cosas que la gente no entiende. Por eso Dios no te dejó como te encontró, pero tampoco te va a dejar como tú estás hoy. Vienen días gloriosos de poder ver la obra de Dios intensificándose en cada uno de nosotros. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, note, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nótelo ahí, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Note lo que está diciendo. No te tenía que salvar y te salvó. No te tenía que bendecir y te bendijo. No te tenía que dar vida y te dio vida. Pero no lo dejó ahí, sino que todo lo que te quería entregar lo preparó de antemano antes de tú y yo ni siquiera haber llegado. Por eso tu futuro es más glorioso que tu pasado. Por eso es que los próximos años deben ser más gloriosos que lo que tú has vivido hasta el día de ahora. Porque lo que ya Dios ha preparado es mucho más glorioso de lo que yo he entendido hasta el momento. La religión siempre te va a estar buscando qué es lo próximo que viene malo, pero el evangelio siempre te va a estar mostrando lo próximo que Dios está por hacer, lo que Dios está por manifestar, lo que Dios en Cristo te quiere llevar y transformar. Dice, para que nosotros anduviésemos por ellas. Dios en Cristo nos ha entregado todo. Esta es la clave. ¿Por qué para Dios hacer esto? Él tuvo entonces que cancelar el poder de la maldición. Porque lo que Adán produjo fue una maldición. Pero para él poder cancelar eso, él mismo tuvo que venir. Y no solamente él canceló la maldición. La Biblia dice que Dios lo hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos justificación de Dios en él. En otras palabras, el que no cometió pecado, le recayeron todos los pecados del pasado, del presente y del futuro de los mortales, y allí en la cruz del Calvario Dios lo hizo maldición, pero lo resucitó para nuestra justificación. Por eso es que usted es justo, santo, embajador, realeza de Dios. Usted no es un evangélico religioso que se congrega los domingos. Usted es la obra maestra de Dios caminando por Indiana. Alguien aquí pudiera decirle amén a eso. Alguien aquí pudiera entender que la gente que usted tiene sentada a su lado, aunque usted no lo ha visto hasta ahora, son realeza del Dios vivo. Son gente que tienen la marca de Dios. Son gente que caminan con Cristo adentro. Y esa gente que usted ve hoy de una manera, Dios las puede transformar en alguien que jamás usted se había imaginado en él. Por lo tanto, Dios mismo se hace maldición para convertirla en una bendición. Y es interesante cómo Pablo lo presenta, porque Pablo entonces nos trata de conectar con el principio donde todo esto sucedió. La idea de los textos es podernos ayudar a entender el nivel de depravación en la cual el hombre se encontraba. Por eso él comienza en Romanos capítulo 3, versos 10 al 20 y dice: no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la
la consecuencia de la desobediencia de Adán. Esta es la razón por la cual esto está como está. Pablo entonces lo que hace es que le empieza a indicar a los romanos, a esa iglesia compuesta por gentiles, que todo esto tiene un génesis, que esto no nació en el aire, que esto no provino de un golpe de suerte, que todo esto tiene un inicio, y él lo traza a Adán. Por revelación entonces identifica dónde es que todo esto comenzó. Y el texto lo que empieza a marcarnos es que por causa de la desobediencia de uno, todos están bajo maldición, todos están bajo juicio, todos están condenados por el pecado. Y lo que Pablo hace es entonces que nos dice cómo es que el pecado entra al mundo, y lo hace de una manera sorprendente, y empieza a mostrarnos que el sistema entonces, por causa de la desobediencia de Adán, también está contaminado, también está en problema. Usted entonces nace en un ambiente contaminado, a un sistema contaminado y a un orden que está gobernado por el pecado. En otras palabras, todo ser humano que nace entra a un ambiente contaminado y a un sistema que el pecado es el que está gobernando. En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo es: señores, este hombre, por causa de su desobediencia, produjo una tragedia de cosas, produjo una parada de males. Esta maldición que ha llegado a la raza humana es como consecuencia de la desobediencia de uno. Por lo tanto, todos los que proceden de Adán están maldecidos, están condenados y están bajo juicio. Ahora el dilema está: ¿y cómo se resuelve esto? ¿Y cómo se puede entonces cambiar esta maldición? ¿Cómo es que esto se tiene que revertir? Y ahí es donde Dios dice: yo mismo lo voy a resolver, porque no hay un mortal en la tierra que pueda hacer lo que hay que hacer. Tengo yo mismo que hacerme como uno de ellos. Voy a nacer como ellos, voy a vivir como ellos, pero no voy a pecar a la manera de Adán. No voy a hacerlo como el primero lo hizo. Y el postrer Adán entonces aparece en el escenario. Ese postrer Adán se llama Cristo. Alguien aquí estará entendiendo. Ese postrer Adán viene con una misión particular y aparece en el escenario. El primer Adán nos maldijo. La maldición que trae Adán al sistema es la muerte. Diga conmigo: la muerte. La muerte entonces no es solamente un problema biológico, sino que es una condición espiritual. Es la separación del humano con Dios. Por eso estar muerto en delitos y en pecado no es otra cosa que significa de estar desconectado de Dios. En otras palabras, Dios está ahí, yo estoy aquí, pero no hay conexión. La vida de Dios no me ha afectado. Dios todavía no ha transformado mi vida. El pecado es un bloqueo que está entre yo y Dios. Por lo tanto, Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar entonces con los temores que produce la muerte. Por eso todo ser humano le tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir. Lo que causa el temor a la muerte es el efecto productor del pecado, que trae una disfuncionalidad en la forma en que la gente ve. Por eso usted nota que la gente, mientras más cerca está de sus tiempos finales en la tierra, más temores tiene. Usted ve la gente que se trata de preservar, se estira por acá, se hace por acá, se pone cremitas por acá, se cuida por acá. ¿Para qué? Para que no se vea como que los años le han pasado un poquito más de lo que ellos quisieran que pasaran. ¿Alguien me está entendiendo? Todos nos queremos preservar, queremos podernos ver lo mejor que nos podamos ver. Eso es un asunto humano producido por lo que Adán trajo al planeta. Pero usted va a ver lo que Dios es capaz de hacer cuando llegue el proceso de Dios entrar dentro de la raza humana y cambiar la miseria del pecado por el don de la gracia y de la justicia. En otras palabras, si usted está en Cristo, usted no lo persigue una maldición, usted lo persigue la bendición que en Cristo ya usted ha heredado en Él. A mí no me importa si tu abuela era, o tu mamá era, o tu tía era, o si tu primo era. Si tú vienes de un lugar donde te sacrificaron y donde te presentaron allí a los chamanes y te presentaron a los espiritistas, el bendito día donde Cristo llegó a tu vida, tú rompiste la cadena de maldición y ahora te persigue la bendición que Él ha causado que en ti.
postreros días serán mejor que tus primeros días. Por eso me atrevo a decir que no importa lo que has vivido hasta ahora, lo que viene por delante será más glorioso que lo que jamás habías vivido en tu vida, porque lo que a ti te persigue es la bendición de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Habrá algún bendecido aquí, habrá alguien que porta la gracia, la bendición, la justicia, el don de la gracia de Dios, que se puede parar delante de cualquier cosa en la vida y decir: tú me trataste de destruir, pero Dios me ha libertado en Cristo. Hoy soy una nueva criatura, no un religioso. Hoy soy un embajador del reino. Hoy soy un rey, una reina. He pasado por el mismo infierno, pero hasta aquí Dios me ha preservado. A mí me parece que aquí debería de haber unos cuantos más alegres, porque si Dios te ha guardado hasta este día, es porque Él tiene cosas extraordinarias que manifestar a favor de ti. Y quizás usted dice: pastor, es que usted no sabe por lo que yo he tenido que pasar. Y quizás aquí nadie sabe por donde muchos hemos tenido que pasar. Yo vengo de una casa donde mi mamá es esquizofrénica, mi hermano es esquizofrénico. Yo me crié en un ambiente hostil, violento. Yo pudiera ser hoy una estadística en el mundo, pero cuando Dios pone su mano sobre ti, cuando el Espíritu de Dios te marca para ser uno de sus escogidos, cuando la mano de Dios te persigue hasta meterse donde se tenga que meter, Él es capaz de revertir el dolor de la vida, los sufrimientos del camino, las inseguridades y temores que te crea. Yo siento en mi espíritu que aquí gente va a ser sana hoy de los azotes que la vida te ha dejado, las inseguridades que vienen arrastrándote y que la religión se ha encargado de dejar ahí presente. El Espíritu de Dios te va a libertar hoy, porque tú no eres un creyente de segunda clase, tú eres un hijo sentado a la diestra del Padre en las alturas. Cristo no te salvó para que sufrieras la salvación el resto de tu vida. Inseguro, seré o no seré, tú me quieres o no me quieres. Te acabo de decir que Dios se va a meter donde se tenga que meter. Por eso es que en el amado tú eres escogido, predestinado, bendecido, escogido para poder heredar toda bendición espiritual y caminar sabiendo que Dios se ha metido en tu dilema y existencia para hacer de ti una nueva criatura en Cristo. El Evangelio es glorioso. Lo que es una maldición para la gente es la religiosidad, porque pretenden querer servirle a Dios con inventos humanos, buscando cómo agradarlo, cuando humanamente ninguno de nosotros podrá hacer jamás algo para ganar el favor de Dios. Por eso es que Cristo vino a nosotros, para que nosotros en Cristo seamos el deleite de Dios en la tierra. Por lo tanto, hoy no llegamos a este lugar para ver si cantando Dios me bendice, para ver si adorando Dios tiene misericordia de mí. Usted no es un hijo que pide misericordia, usted es un hijo agradecido por lo que Dios le ha entregado en su gracia y en su favor. Alguien aquí me estará entendiendo. Tú eres en Cristo la joya de Dios, tú eres en Cristo hechura de Dios, tú eres en Cristo una nueva criatura para Él. Mi corazón a veces se carga cuando veo creyentes que en vez de disfrutar la salvación la sufren. Siempre están, parece que los bautizaron en jugo de limón, siempre están amargados. La religión los ha hecho tan inflexibles, tan rígidos, que ellos mismos no pueden ni disfrutar la gloriosa salvación que hay en Cristo. Pero Dios te va a libertar de esos lazos de religiosidad, te va a desatar de toda esa maldita religiosidad que te lleva a pensar de que Dios quizás contigo no la tiene. Yo te vengo a decir en el nombre del Señor que si tú estás en Cristo, tú eres el deleite de papá. Tú eres alguien donde Dios se regocija y donde el Padre dice: ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pablo entonces intensifica la exposición que está haciendo y dice: si por el pecado de uno los muchos
son condenados. Por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. La pregunta es, ¿en cuál de los dos estás? Porque si estás en Adán, ya esa sentencia fue declarada. Pero si estás en Cristo, y yo creo que estás en Cristo, en Cristo, todo lo que Él hizo se te atribuye a ti. Es como si tú lo hubieras hecho. Yo sé que esto para la mente humana es difícil. Por eso es que Pablo dice que con Él fuimos crucificados y con Él fuimos sepultados y con Él fuimos resucitados y con Él fuimos glorificados. En otras palabras, es como si yo lo hubiera hecho, con la diferencia que no hemos tenido la experiencia de caminar en esa dimensión que la Biblia le llama transformados a la imagen del Hijo. Por lo tanto, usted no está caminando hacia algo a ver si sucede. Usted está caminando desde algo que ya sucedió para que se manifieste en su vida. Por eso es que cuando Dios te mira, Él no te mira basado en tus debilidades. Él te mira basado en lo que Cristo en ti y en mí ya ha hecho. Por eso es que no nos suelta. Por eso es que el proceso de la santificación es tan intenso. Porque aun cuando en nuestra carne podemos haber pecado o pecamos, la intensidad con la cual el Espíritu va a trabajar contigo te va a hacer denunciar el pecado para que puedas conformarte a la imagen del Hijo. Esto es lo que Pablo le dice a los romanos: perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Alguien aquí me estará entendiendo. En otras palabras, Pablo está diciendo: señores, lo que trajo Adán a la raza humana fue una devastación. Eso produjo muerte, condenación, maldición. Todos los que proceden desde Adán en esa línea descendiente, todos están maldecidos, todos están condenados, todos están. Pero cuando aparece Cristo y llama a los suyos para salvación, todo lo que procede de uno es una generación bendecida, próspera, en abundancia, que camina en paz con Dios y con la paz de Dios, que ha sido escogida, predestinada, sentada en lugares celestiales. En otras palabras, cuando yo miro para atrás, como también el Señor miró, tiene toda una línea de descendientes de gente imperfecta, pero Él los hizo perfectos. Por eso es que la Biblia dice que en Él nosotros hemos sido perfeccionados. Usted no es un trabajo que se le quedó a mitad. Dios va a completar la buena obra que en usted y en mí ha comenzado. Créame que la va a terminar, porque Él no nos va a dejar a mitad. Él va a terminar esta gloriosa obra que se había propuesto desde antes de tú ni siquiera venir a Él. Por lo tanto, en Cristo yo he recibido el don de la justicia. Hay 3 niveles de predicación en el desarrollo de nuestro caminar en Cristo. Esos 3 niveles van a ser gobernados por 3 palabras diferentes. La palabra de salvación, diga conmigo: la palabra de salvación. La palabra de salvación es la primera palabra que nosotros escuchamos que nos trae al conocimiento de la verdad. Es la palabra que nos anuncia el Evangelio. Pero no nos podemos quedar en la palabra de salvación. Tenemos que llegar a la palabra de gracia. Diga conmigo: la palabra de gracia. La palabra de gracia es la que nos explica cómo es que esta salvación llegó a nosotros. Esta salvación no llega por mérito humano, sino que llega por una obra soberana de Dios a los que Él llama para sí mismo. Pero hay un tercer nivel de palabra, que es la que nos posiciona donde ya Dios quiere establecerlo, y es la palabra de justicia. Diga conmigo: la palabra de justicia. La palabra de salvación te introduce
introduce, la palabra de gracia te afirma, pero la palabra de justicia te pone a gobernar. La palabra de justicia rompe con toda religiosidad, porque te ayuda a comprender que la justicia es un término de gobierno, es un término de legalidades. Dios es legal, pero no es legalista. Me explico. Él tiene en su reino leyes que gobiernan su operatividad, pero esas leyes están basadas en amor, en justicia y en gracia. Por lo tanto, en la palabra de justicia, usted y yo somos dotados. Diga conmigo, dotados. En otras palabras, cuando Cristo se convierte para nosotros en el don de la justicia de Dios, usted y yo somos empoderados para poder cumplir lo que Dios nos dice que debemos de hacer. En otras palabras, usted no se quedó a mitad. Dios no te dice, voy a hacer esto de ti, pero mírame ahora como tú te lo inventas para que lo hagas. No, Él te da el don de la justicia. En otras palabras, te dota, te capacita, te empodera. Por eso es que nos da su Espíritu Santo. Por eso es que nos sella con las arras del Espíritu Santo. Por eso es que Él garantiza el proyecto. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú vienes a Él, tú entraste a una zona de bendición que el inconverso jamás va a poder conocer. Esto no tiene nada que ver con que el inconverso tenga más dinero que nosotros. Eso no tiene nada que ver con que haya logrado más cosas que nosotros, porque esto tiene que ver con la vida. Diga conmigo, con la vida. Y a quien tú tienes por dentro es al dador de la vida. Es más, tienes a la vida misma. Cristo es la vida de Dios en nosotros. En otras palabras, tú puedes estar en tu peor momento, pero con Cristo adentro estás mejor que otros que no lo tienen en su mejor momento, porque lo que tienes por dentro es más poderoso que lo que va por fuera. Por eso este tesoro fue puesto en vasos de barro, para que la excelencia de Dios sea de Dios y no de ninguno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos da el don de la justicia. Y en ese don de la justicia altera todo lo que en mi línea descendiente había marcado mi nacimiento en Adán. Por eso es que el universo lo único que reconoce son dos hombres: Adán o Cristo. Los que están en Adán están maldecidos. Los que están en Cristo están bendecidos. Los que están en Adán están condenados. Los que están en Cristo están justificados. Los que están en Adán viven en la miseria del pecado. Los que están en Cristo viven en la abundancia de la gracia. Los que están en Adán no tienen destino en Dios. Los que están en Cristo han sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Los que están en Adán no tienen esperanza. Los que están en Cristo tienen una esperanza viva. Por lo tanto, en Cristo se altera radicalmente nuestro destino eterno. Y aquí es donde el Señor nos quiere posicionar y quiere que podamos entender que en Cristo es mucho más. Dígalo conmigo, en Cristo es mucho más. Hay mucho más que venir aquí 3 días en semana y cantar 3 rápidas, 2 lentas para irnos de la casa y volver la semana que viene. Usted está en Cristo y en Cristo hay mucho más. Hay mucho más que venir y servir, y todo eso es importante y hay que hacerlo porque somos la casa, la iglesia del Señor, donde ofrecemos nuestro sacrificio vivo y agradable para nuestro Dios. Pero Cristo es mucho más de lo que nos hemos imaginado. Cristo es más que un culto. Cristo es más que 4 cánticos rápidos y 2 lentos. Cristo es mucho más que un tiempo y que una ofrenda. Cristo es todo en Dios y para Dios. En otras palabras, si usted lo tiene a Cristo, usted tiene mucho más de lo que jamás puede poder entender y comprender en esta tierra. Por eso es que esta salvación es tan gloriosa, porque esto se va manifestando cada día más en Cristo. De hecho, yo sé que en Indiana no pasa, pero la mayoría de los creyentes viven como que agotados, viven cansados, viven con una santa insatisfacción porque ellos saben que tiene que haber más. Pero a la misma vez el bloqueo que hay a veces en poder experimentar esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos lleva simplemente a sobrevivir
a través de la vida cristiana. Yo vengo como un mensajero de Dios a decirte, en Cristo es mucho más. Lo que Dios va a hacer con muchos de ustedes va a ser tan intenso que la gente va a decir, ¿qué te pasó? Es que llegué a comprender que en Cristo es mucho más. Más que decir 3 oraciones, que venir 4 veces en semana. En Cristo es mucho más. Mi mente se iluminó, mi espíritu se liberó. Hoy estoy comprendiendo que yo soy un bendecido caminando sobre el planeta Tierra, que Indiana tiene lo mejor que puede existir, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Alguien aquí me estará entendiendo. Cristo es mucho más. El don de la justicia me ha sido dado. Tengo derecho a prosperar, tengo derecho a tener abundancia, tengo derecho a ser promocionado, tengo derecho a gozarme. Al que no le guste que yo viva gozoso, que se muerda la nariz, pero yo vivo en Cristo gozoso, bendecido, prosperado. Alguien aquí me estará entendiendo. Hay gente que ni se ríe ni quiere dejar reír a nadie, pero en Cristo el gozo del Señor, tu fortaleza es, y vas a deleitarte y a celebrar y a disfrutar toda la gloriosa experiencia de salvación. Hay creyentes, hermanos, que lo que hacen es sufrir su salvación. Todo está mal, todo es un problema, todo está fuera de orden. Siempre están buscando dónde es que cogea el gato, cuál es la patita que le falta. Ese evangelio de legalismo tiene a muchos creyentes castrados, sentados en las bancas con un sentido subestimado de quiénes son en Cristo, hermano. Cuando usted entiende lo que usted ha recibido en Cristo, usted va a venir aquí con otra cara, va a venir aquí con otra actitud, va a venir aquí diciendo, aquí entró un rey, aquí no vino un evangélico más, aquí viene una reina de Dios. Le voy a decir 2 o 3 cosas. Usted está sentado al lado de la realeza, usted está sentado al lado de alguien que Dios hizo rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted se puede imaginar la persona que está a su derecha o a su izquierda, si le fuéramos a sacar un rayo X espiritual, le corre sangre de realeza. Piense por un momento la potencia que se reúne aquí los domingos. Lo que pasa es que como nos vemos toda la semana y sabemos de la patita que cogíamos, nos subestimamos. Eso se llama familiaridad. Yo creo conocer tanto al que tengo al lado que subestimo la temporada donde está, para poderme sorprender y que a esa persona el Espíritu le ilumine su espíritu y pueda ver las riquezas de pleno entendimiento a la cual ha sido llamado. Y usted empieza a ver a esa persona, y aquellos que un día lo subestimaron, de repente van a decir, ahora se cree más espiritual que nadie. No, no es eso, mi amor. Es que entendí que yo no era nadie, pero hoy soy lo que soy por la gracia de Él. Es que llegué a comprender que yo vendré de Puerto Rico, de México, pero mi ciudadanía es de otro reino. Alguien aquí estará entendiendo. Es que llegué a comprender que quizá no tengo papeles para el gobierno americano, pero soy un ciudadano del reino más poderoso que sobre la faz de la tierra, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendí. Y si Dios mismo en un tiempo fue indocumentado, de que yo esté indocumentado por un tiempo y me bendiga, ¿o no lo cree conmigo? Dice la Escritura que cuando nació Jesús se tuvieron que ir a Egipto. Ellos no eran egipcios, hasta que pasara lo que tenía que pasar para luego regresar al lugar. Hay cosas que Dios hace que en este momento tú y yo no las vamos a entender, y muchos de ustedes tuvieron que venir de donde estaban para poder conocer a Dios aquí. Y cualquiera que sea lo que Dios tenga que hacer, no te va a devolver jamás al mismo lugar de la misma manera donde te trajo. Oye, mi vida,
Yo vengo de una familia de boricuas, pero la cultura que me gobierna es la de arriba, es la del reino de los cielos. Por eso al que tengo al lado lo trato con respeto, con decencia, con protocolo, porque estoy sentado al lado de la realeza. Estoy sentado al lado de alguien por quien Cristo murió, al lado de alguien que posee la vida, al lado de alguien que tiene dones, gracias de Dios, que tiene la vida de Dios fluyendo en él. Ay, pastor, si usted supiera por todas las que ha pasado ese hermanito, mientras más problemas ha tenido, más se intensifica la gracia para poderlo hacer a él o a ella todo lo que Dios se había propuesto. Alguien aquí estará entendiendo. No tenemos que estar juzgando lo que Dios hizo con aquel o con el otro. Tenemos que estar celebrando lo que Dios ha hecho en Cristo, porque Él es el don de la justicia. Por lo tanto, la muerte reina desde Adán a Moisés sin haber ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es precisamente ponerle nombre al comportamiento, para que una vez puesto el nombre pueda ser condenado según el nombre. Por lo tanto, la muerte reinó de Adán a Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de él. Pero la vida en Cristo reina y excede el efecto de la muerte de Adán. Por eso en Cristo usted no muere, usted duerme en cuerpo, pero su espíritu es inmortal. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Pero por causa de ustedes, cabezones Gálatas, me voy a tener que quedar un ratito más para explicarle algunas cosas, para que no vayan a echar a perder esto y vuelvan otra vez a Moisés cuando de allá fue que Dios los libró, para que puedan disfrutar de esta gloriosa salvación que se les ha entregado en Cristo. Y en vez de estar viviendo por la ley, aprendan a vivir por obediencia en la gracia. Alguien aquí debería de decir gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios me está transformando en quien Él quiere que yo sea. Por lo tanto, si por la transgresión de uno murieron todos, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Usted ha escuchado a la gente, yo sé que acá en Indiana no, en algunos lugares donde yo he estado, conmigo no te metas que yo no soy ningún santo. Y eso usualmente lo dicen después que han tenido un coraje de eso que le arrebata la cabeza. Porque para nosotros muchas veces nuestra condición presente determina nuestra posición en Cristo. ¿Me explico? Hay gente que cambia y navega entre quiénes son y lo que están sintiendo. Si ese tiempo salen de un ayuno y una oración y se sienten poderosos, dicen, gracias, yo soy una bendecida de Dios. Gracias, Dios mío, que pude haber 8 días, ¿verdad? Que me estaba por comer hasta las piedras en la silla. No se siente un gigante. Oiga, pero si en el día 10 pasa uno de esos corajes, ¿a usted no le pasa? Y se le olvidó que había estado en un ayuno. Entonces, aquí se sentía bendecido y aquí se sintió miserable. Esa dicotomía, ese navegar es el que tiene la gente donde está. Por eso hay que ministrarle todos los domingos. Yo no estoy diciendo aquí, yo estoy diciendo en otros lugares. Y hay que ministrarle, hay que ponerle mano, hay que escupirlo, ponerle petróleo, lo que sea. Usted ha visto, pastor, ore por mí para que el Señor me fortalezca. Pastor, y la misma gente al próximo, Señor, pastor, ore por mí para que el Señor me bendiga. Pastor, ore por mí que me siento vacío, pastor, por favor, ore por mí. Y ese huequito, hermano, de silla y altar,
tiene a la gente en un estado espiritual tan enano. Usted tiene por dentro todo lo que va a necesitar para poder vencer cualquier cosa que afuera. Mire como dice Pedro, porque Él nos dio todo lo relacionado a la vida y a la piedad. Por suerte, no es que nos va a dar, no es que me lo van a impartir, es que me lo dio en Cristo, lo tengo por dentro. Por eso usted no me necesita a mí para que yo lo empuje y usted sienta a Dios, porque Dios se le metió por dentro antes de que yo lo empujara. ¿Alguien aquí estará entendiendo? Dios se te metió por dentro. Hay pastores que yo soy así como que subo y bajo, mi amor. Eso no es un problema entonces de oración, eso es un problema de mentalidad y de oración que no has entendido cómo es que esto opera. Por lo tanto, en Cristo tú tienes el don de la justicia. Y Él entonces se convierte en nuestra justicia y nos llama justos. Yo justo, yo, con todo lo que he hecho, justo yo, en mí mismo no, pero por Él, sí. Yo santo. Por eso es que la Biblia dice a todos los evangélicos en Roma, no dice a todos los santos en Roma. ¿Por qué? Porque santo es separado. Santo no es que ora mucho, que diezma mucho, que viene mucho. Santo es que Dios lo separó. Dios lo separó ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted está separadito, guardadito. Lo pusieron lindo para Dios cuando lo transfirieron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En otras palabras, por coraje soy santo. Y cuando estoy en mis mejores días, soy santo. Porque santo no es un estado como yo me sienta. Santo es la condición en la cual Cristo me ha establecido para Él. Así que no diga, conmigo no te metas, yo soy ninguna santa. Yo soy ningún santo. Si tú eres un santo para Dios, que en ese momento te estás comportando como un impío. ¿Es la diferencia? Pero no deja de ser santo. O usted porque se come un hamburgues deja de ser mexicano. ¿Ah? O dominicano, Puerto Rico. No. Usted porque algo cambia, no cambia quien usted es. Por lo tanto, en Cristo, porque algo de afuera cambió, no significa que lo que adentro lleva cambió. Usted es santo, bendecido, heredero, coheredero, predestinado, escogido. Pastores, que estoy en mi peor momento de mi vida. Precisamente ahí es que eres santo, escogido, bendecido, heredero, coheredero. Pastores, que usted no entiende por lo que yo estoy pasando. Ahí es precisamente donde tú necesitas traer a la memoria, elegido según la presencia de Dios, bendecido, sentado en lugares celestiales. Pastores, que no sabes, estoy pasando por el peor tiempo económico de mi vida. Ahí es que tienes que saber, como no teniendo nada, pero enriquecido en todo. Ahí es. Esa confesión es la que nos madura. No es salir a correr para que oren por mí, para que se me vaya este demonio de desánimo que tengo. Mire que la gente le pone nombre, ¿eh? Aparecen de nicotina, de colesterol, todo este demonio de nicotina. Una locura de esas evangélicas que nosotros. A lo que nosotros llamamos demonios, la Biblia le llama obras de la carne. Pero como es más fácil echarle la culpa a otro. ¿Me explico? Es más fácil. Es más fácil reprender un demonio que cambiar una vida. Por eso a la gente le encanta reprender demonios, pero no crucificar la carne. Le encanta. Pastor, usted iría a casa para pelear, para orar por nosotros ya, para hacer guerra espiritual, porque hay un demonio que está queriendo destruir nuestro matrimonio. Hermano, los demonios no están destruyendo matrimonio. Quien destruye matrimonio son nuestras actitudes. Es nuestra carne, el orgullo, la impaciencia. ¿Ven dónde estamos? Pero como no hemos llegado todavía a una madurez, estamos culpando a Raimundo y a todo el mundo. Echando culpa. Y buscando. Por eso, hermano, se requiere más poder para cambiar una mente que echar fuera un demonio. Para eso sí que se requiere poder.
Porque qué difícil, mi amado hermano, es uno saber que ha cometido una falta y le pedir perdón a una persona. Pero qué fácil es decir que la otra persona, el diablo lo usó para dañarme a mí. ¿Lo vio? Porque es más fácil. Es más fácil. Uno compara al otro. Eso se llama el síndrome del Edén, la mujer que me dijo. Por eso es que todo entró por Adán. Porque el tipo no tuvo ni el valor de asumir su rol. Pero bendito Dios porque era una sombra del que había. Y el segundo Adán asumió el rol que no tenía que asumir, porque no cometiendo pecado, Dios lo hizo pecado, para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no cometió pecado, hecho maldición. Por eso es que la salvación es tan gloriosa, porque él pagó la culpa que nosotros mismos a veces ni queremos asumir. Por eso las iglesias que prosperan en madurez espiritual son iglesias que no están buscando reprender lo que hay que crucificar, y son iglesias que viven bajo la dependencia de la obra del Espíritu. Amén. Usted puede estar toda la noche y quedarse ronco reprendiendo demonios, y la semana que viene los vuelvo a reprender. No sé cómo vuelven, pero vuelven otra vez. Se meten en el mismo lugar, en la misma gente. O usted tiene que decir: este jueguito se acabó. Yo voy a asumir mi rol. Yo he vivido como evangélico, pero no como hijo del rey. Estoy buscando lado más fácil, pero hoy yo voy a rendir mi vida y voy a creer y entender que en Cristo es mucho más. De que ellos son los responsables de mí. Usted es responsable por usted. Y ellos son responsables por asegurarse que la obra de Dios en usted se facilita por medio de la palabra. Usted no puede depender de la fe de otro, porque el mismo Dios que está en el otro está en usted. Usted tiene que asumir y llegar a un punto de decir: basta ya. La tragedia que produjo Adán afectó hasta que llegó Cristo. Pero una vez Cristo presente, todo lo que procede de él es santificación, purificación, es bendición para un perfeccionamiento de los hijos del rey. Yo declaro en el nombre del Señor que tu vida va para otro nivel en Dios. Que aquellas cosas que te han perturbado, te han molestado, te han estancado, situaciones agobiantes y cargas perturbadoras, situaciones que todavía hay, que peleas, que luchas contra ellas, vas a dejar el bonito religioso. Señor, yo reprendo esto. Diga: Señor, ¿qué tengo yo que crucificar para que Cristo sea revelado en mí? Voy a asumir mi responsabilidad. Voy a quitarme la máscara religiosa y voy a entender que la única forma que yo puedo ser transformado a la imagen del Hijo es si me acerco a cara descubierta. Que no voy a poder seguir tapándome, asumiendo para que los otros crean que soy mejor de lo que yo soy verdaderamente, sino que voy a entender que todos estamos en un proceso de transformación y que hay cosas en mí que todavía Dios no ha terminado, porque en Cristo es mucho más. Apenas Él está comenzando a hacer esa perfecta obra que en nosotros está realizando. Y yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que hoy en este día la palabra de Dios marca e impronta en tu espíritu una nueva temporada para comenzar a caminar a la luz de quién eres y no de lo que has vivido hasta hoy. Tus días mejores comienzan cuando Cristo te ha revelado en su esplendor y en su gloria. Pablo se encargó de que los romanos entendieran esto y hace un contraste entre lo que produjo Adán y lo que trajo Cristo. Y tiene que llegar a la conclusión: donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Fue mucho más extenso lo que Dios hizo en Cristo que la devastación que Adán causó por su desobediencia. Y hay veces que le hemos puesto atención a la devastación de Adán y no le hemos puesto el ojo
a la gloriosa obra que Cristo realizó a favor de los suyos. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Ha sido un fin de semana intenso. Yo declaro que en esta casa, pastor, te admiro, te felicito por tu transparencia y porque este fin de semana estuviste ahí todo ese tiempo junto con los líderes y la casa y tu amada esposa Carolina. Y creo que los mejores días apenas se están viviendo. Será el mayor y mejor tiempo. Una apertura a cosas de Dios que Dios te va a permitir